Buenas, disculpen las fallas de la tecnología. Bueno, este es un trabajo que en realidad no lo hice yo solamente, y lo hicimos un grupo de personas gestoras de datos. ¿Y por qué nos llamamos personas gestoras de datos? Porque trabajamos dentro de un proyecto, ¿verdad? Que es el proyecto observadatos.org, que les invito por favor a que revisen cuando tengan tiempo, que es básicamente una plataforma que contiene información de VIH de todos los países de la región que participan del proyecto ALEP más poblaciones clave. Es algo que es bastante innovador porque recoge en un solo lugar información que de otra manera puede estar muy dispersa. De los 11 países que conforman el proyecto, como la mayoría de acá sabe, se priorizaron 6 países. Este trabajo forma parte de la experiencia de 5 de esas personas, las personas gestoras de datos de 5 países. De Colombia, Raúl Valencia Gil; de Ecuador, Johnny Alcíbar; de El Salvador, Calvin Bautista, está por acá; de Honduras, Jorge Cruz Lagos; y de la República del Paraguay, quien habla, Gregorio Galván. Todo el mundo me conoce como Gary en todo caso. Como les digo, es un trabajo bastante extenso en realidad. No se puede presentar en su totalidad en 20 minutos que tengo para hablarles. Entonces tuve que hacer, digamos, un resumen que tal vez no le haga justicia al trabajo, por lo cual de antemano pido disculpas a las demás personas que que trabajaron tan arduamente para hacer este trabajo. Y por otro lado, estoy hablando de realidades que no son propias de mi país, ¿verdad? Entonces, también sepan disculparme, ¿verdad? Si es que de repente se me pasa alguna cuestión. Bueno. América Latina es un continente dentro de un continente y ahora un hábitat perfecto para la sigilosa y peligrosa interacción de una pandemia, el VIH, con otra pandemia, el COVID-19. ¿Por qué hacemos esta afirmación como equipo? Porque lo que observamos nos permitió determinar que si bien el COVID nos tomó a todo el mundo por sorpresa, por llamarle alguna manera, despreparado, era imposible tal vez prepararse adecuadamente para lo que se nos vino con el COVID. Algunos países, digamos, reaccionaron mejor que otros, nadie reaccionó de manera óptima, pero digamos que las asimetrías se vieron mucho más marcadas en nuestros países acá en Latinoamérica, y este trabajo trata de recoger cómo reaccionaron desde el punto de vista siempre de la gestión de datos dentro de nuestros países. En Colombia, para entender mejor, tenemos que comprender que el sistema de salud, que está muy segmentado y está seriamente afectado por la parte privada. Esto afecta a sectores como la farmacia, lo cual a su vez afecta a la adherencia y otras áreas de atención. La respuesta normativa desde los gobiernos fue bastante apresurada, por llamarlo de alguna manera, como en todos los países, lo que denotó justamente esta falta de preparación y aprendizaje de las pandemias, como por ejemplo la de VIH, como ya se habló también por otro lado en este ámbito, porque se dejó de lado a las personas que justamente tenían experiencia, ¿verdad?, con lidiar con otras pandemias. Se determinó, sí, la atención ambulatoria a personas que estaban en grave riesgo de contraer el virus, y se dispone, desde el punto de vista normativo, siempre que la vacuna del COVID para las personas viviendo con VIH. Ahora bien, en el año 2020 se dieron casi el doble de peticiones de quejas y reclamos con respecto al 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien las personas en el papel fueron priorizadas, la negación de servicios se mantuvo, y no solamente se mantuvo, sino que aumentó. Sin embargo, existe un empoderamiento ante la exigibilidad del derecho a la salud por parte de las personas con diagnóstico de VIH. Esto se denota, ¿por qué? Porque justamente se denota, ¿verdad?, que esta gente, las personas que viven con VIH, no se quedaron calladas, sino que hicieron uso de los mecanismos para la queja, para reclamar, etcétera. O sea, hay un empoderamiento, ¿verdad?, que ya no nos pillan callados. En Ecuador estuvo marcado por la corrupción, repito, siempre desde el punto de vista de las personas autoras. Se denotó muy fácilmente a través de las publicaciones periodísticas que daban
cuenta de los allanamientos, de las detenciones, etcétera. No fue únicamente en este país que se dio ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Lo que puso en cuestión cómo funciona toda la gobernabilidad, todo el aparato, digamos. O sea, siempre pone en duda cuando hay algo que no está funcionando. Existen en Ecuador datos sobre el COVID, existen datos sobre el VIH, pero no existe un dato que pueda cruzar ambas informaciones, por lo menos no existe en forma pública. A pesar de todos los inconvenientes, nuevamente, la sociedad organizada pudo conseguir que, por ejemplo, se le incluya a las personas que viven con VIH dentro de los primeros grupos para acceder a la vacuna. También se dio por sentado, ¿verdad?, que no hubo desabastecimiento y ese tipo de cosas hay que recalcar. En El Salvador presenta una situación de... tenemos información en El Salvador, ¿verdad? Pero digamos que esta es la información que se consiguió obtener. En la cascada 95-95-95, ya de los nuevos objetivos de la última reunión de alto nivel, podemos observar que el 80% de las personas que viven con VIH, que se estima que viven con VIH, conocen su diagnóstico. De este 80%, el 62% está en tratamiento y de este 62%, el 70% está en supresión de carga viral. Como digo, esta es la información que se consiguió a partir del gobierno. ¿Dónde se ve el impacto del COVID? El impacto del COVID, de acuerdo a los datos que se recogieron, se ve a partir de la disminución en el número de pruebas realizadas, que disminuyó en el año en un 31%, mientras que el pico, digamos, de la mayor disminución se da a partir del año abril, perdón, el mes de abril, que es inmediatamente después de las políticas de confinamiento, ¿verdad? En El Salvador se tiene el informe MEGA, que es una herramienta que no se tiene en la mayoría de los países, que da una estimación de cuánto se gastó en VIH, y a partir de esa herramienta se puede determinar que hubo una disminución del 10% en la inversión pública del VIH. En gran parte se debe a la ausencia de atención o a la eliminación de la atención, digamos, en los puntos de atención básicos, ¿verdad? Todo esto por el tema del confinamiento. Queda como un reto brindar, o sea, zanjar esa brecha en cuanto al diagnóstico que se tuvo en los años anteriores a partir de la nueva situación que se va, digamos, despejando. En Honduras, según los datos oficiales proporcionados, acá en Honduras tenemos muchos datos sobre el tema de COVID, ¿verdad? Honduras tiene la característica de que, a pesar de que es un país relativamente pequeño, tiene una alta incidencia de VIH en la población. Tenemos una tasa de VIH de 418.2 personas por cada 100.000 habitantes. Los datos procesados reflejan que las personas con VIH sufren la infección en mayor proporción entre hombres que mujeres, que refleja también un poco, ¿verdad?, cómo se comporta el VIH en la población general, en líneas generales. Este dato que tienen dentro del cuadro es uno de los tantos datos que hizo la persona gestora, consiguió la persona gestora de datos en Honduras, Jorge Cruz Lagos, que hizo un trabajo muy detallado, digamos, que no puedo reflejar fielmente aquí, donde, por ejemplo, tiene que las personas que se sospechaba que tenían VIH, las personas con VIH que se sospechaba que tenían COVID, fueron 160 en total. De ellas, 130 se les hizo la prueba, y de las personas que se hicieron la prueba, 61 de estas personas resultaron reactivas y 69 negativas. O sea, toda esa información se tiene, digamos, en Honduras. Ahora, con respecto al actuar del gobierno, en abril del año 2020 se dispone las directrices para garantizar las medicaciones. ¿Cuál es el problema? Que a partir de esa normativa no hay un seguimiento, o sea, no se tiene información de cuál fue el grado de cumplimiento
de esa normativa. O sea, se sabe que se hizo, ¿verdad? Pero no se sabe qué tan bien se hizo. Para Paraguay. Paraguay es un país que tiene muy altos niveles de estigma y discriminación para las personas que tienen VIH en particular, pero para todas las poblaciones clave en general. Esto surge en todos los análisis que se hicieron a nivel de los problemas de todas las poblaciones. Siempre surge el tema de la discriminación y del estigma. Lo que llama la atención es que no hay ninguna campaña desde el Estado para mitigar estos problemas. Sí existe una actividad que se hace en el personal de blanco, ¿verdad?, para capacitarlos. Pero aún así, en el año 2016 se reportó, que es el último año que se reportó este indicador, se reportó que un 16.5% de las personas todavía reportaban, valga la redundancia, que se les negaba el servicio. Sin más, por ejemplo, este mismo año, en la organización en la cual estoy trabajando, tenemos la denuncia de que 2 personas se les negó el servicio, como por ejemplo de diálisis, porque eran personas viviendo con VIH y se les quería trasladar a otra institución como si fuese, ¿verdad?, que si es que no tuviesen alguna otra afección, ¿verdad?, ese aparato no se podría utilizar, ¿verdad? Con respecto al tema de las vacunas, las PB fueron calificadas dentro de la segunda fase como personas de 18 a 59 años con comorbilidades, estado de salud, que determine que corren un riesgo significativamente mayor de sufrir cuadros graves de la enfermedad. Pero tenemos un problema. Esta información no llegó en gran medida a todas las personas de la población. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no sabían exactamente cómo acceder, al menos las personas que no estaban asociadas con alguna organización de poblaciones clave o de poblaciones viviendo con VIH, no podían saber exactamente cómo acceder a este servicio por falta de información sin revelar su estado serológico, ¿verdad? Como esto era muy público, como les digo, la información acerca del COVID era muy pública, la información acerca del VIH es muy privada. Tenemos una legislación, la 3940, que es justamente la que permite tener un tratamiento gratuito, pero también penaliza, digamos, la divulgación del Estado, pero no es una penalización que tenga, digamos, efecto en, por ejemplo, empresas privadas. Solamente se dedica a la parte, es administrativa, digamos, es la parte de salud, digamos, pero es muy poco efecto el que se nota, digamos, en la práctica. O sea, todavía hay muy pocas personas con VIH que ven vulnerados sus derechos, que recurren a este mecanismo justamente por el tema del estigma, del temor a verse identificados a partir de esa situación. Entonces, el país cuenta con información publicada de los números de PBs que accedieron, no cuenta con información de los números de personas con VIH que accedieron a la vacunación. Sin embargo, se sabe que el total de fallecidos, el 1% falleció por la inmunodeficiencia como comorbilidad, pero no se sabe cuántas personas que sufrieron esta comorbilidad en particular son atribuibles al VIH o al SIDA en este caso específico. Por ese mismo motivo tampoco se puede saber cuántas personas que fueron afectadas por el COVID, en total más de 100.000 personas, fueron diagnosticadas con VIH antes o después de haber contraído y cuántas de estas se recuperaron. En cuanto al gasto, en el 2020 se redujo desde $3.800.000 en el 2019 a $1.400.000 en el 2020. O sea, hay una disminución muy pronunciada, siendo que la compra de ARV fue la que tuvo mayor disminución, ¿verdad? $1 millón, $1.400.000 en el 2019 bajó a nada menos que $192 en el 2020. Esto es información que está en el en la información financiera de UNAIDS.
Hay que destacar acá que toda la información financiera del VIH nosotros justamente conseguimos a través de ONU-SIDA, o sea, a través de la base de datos y financiera de ONU-SIDA. No conseguimos información financiera oficial del país. Estamos todavía en tratativas para poder conseguir eso. Desde los servicios de salud resaltaron los esfuerzos que se hacían para llegar a las personas de la población clave. Sin embargo, cuando nosotros hicimos con la gente del Comité Regional de Redes Paraguay tareas de veeduría comunitaria, las personas de las poblaciones nos manifestaban que, por el contrario, sí tenían estos problemas. Había, por ejemplo, situaciones en las cuales eran muy diferentes los servicios que se podían conseguir en la capital del país, en los alrededores, que en otras ciudades más alejadas de la capital. También se puede llamar una diferencia, pero en el sentido contrario, la calidad del servicio. La calidad del servicio se puede ver que es mucho mayor, digamos, hacia ciudades que están más alejadas de la capital, que tal vez no están tan ligadas a cumplir con los protocolos vigentes, que son de repente muy estrictos. Y sin embargo, la calidad de servicio disminuye mucho para las personas que están en la capital, ¿verdad? Donde están, digamos, más controlados los protocolos, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, no se puede retirar por protocolo, nadie puede prácticamente retirar medicación de ARV que no sea la persona que está afectada. O sea, la bebé tiene que ir a retirar. Ahora, con el tema del COVID, eso se fue, digamos, flexibilizando un poco y se consiguió tener medicación a domicilio, ¿verdad? Pero de vuelta, solamente en la capital y alrededores y en algunas ciudades como por ejemplo Ciudad del Este, que eran ciudades son bastante grandes. Entonces no es una cuestión equitativa. O sea, tenemos dos realidades muy diferentes para la gente que puede, para la gente que no puede, para la gente que vive en el interior, como para la gente que vive en... Bueno, muy rápidamente, entonces, porque se me estoy terminando el tiempo, se observan efectos en salud mental de la población que fue afectada, ¿verdad? Por ejemplo, el long COVID. Esta pandemia vino a evidenciar las debilidades, las brechas, los puso bajo una lupa, por llamarle de alguna manera. No podemos decir que estas cuestiones no existían, se fueron magnificando, digamos, a partir del COVID. En los 5 países se presentó esta misma situación. Fue algo que observamos que como un común denominador, digamos. Fueron redireccionados recursos que eran para todas las otras afecciones, enfermedades, hacia el COVID en forma bastante pronunciada. El VIH no fue la excepción. Ahora, ¿y ahora qué? Para que no quede en, como decía en el título de Colombia, letras y pocas acciones. ¿Qué es lo que nos quede? Emprender un trabajo asociativo, colaborativo, para que se pueda, digamos, actuar. O sea, ya pasó lo que pasó, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajemos para que esta situación no se vuelva a repetir. Esto es en general para toda la comunidad. Ahora, más específicamente para el proyecto, estamos recomendando que los comités nacionales de redes y los comités regionales de redes redireccionen estratégicamente los planes de trabajo en cada país para que para que puedan, digamos, los integrantes de los comités tengan una mayor participación, que sea una participación activa, digamos, dentro de lo que se refiere específicamente al tema del VIH y el COVID. Los datos e información gestionada y aperturada de los 5 países reconfirmaron que las debilidades. Se sugiere entonces exhortar que compartan las experiencias, las buenas experiencias y que promuevan el desarrollo de espacios de interlocución y prácticas exitosas sobre cómo asegurar el acceso universal y permanente a la prueba de VIH, al suministro y a la distribución confiable y amigable del tratamiento antirretroviral y la dotación regular y correcta aplicación de la vacuna COVID. Quiero terminar, ¿verdad?, con 2 cuestiones. Primero, las palabras de Peter Sand, el director ejecutivo del Fondo Global, el 1 de diciembre. Sin equidad no podemos acabar con la COVID, el VIH, ni con ninguna otra pandemia. Y
Por otro lado, algo que no sé si es que recuerdan, vamos a ver un poquito, los títulos de las diferentes, todos estos títulos, a pesar de que fueron generados en forma individual, son intercambiables. O sea, nos damos cuenta que cualquier título se puede aplicar a cualquier otro país. O sea, a pesar de que tenemos diferencias que nos caracterizan, nos individualizan, lastimosamente también podemos notar que hay cuestiones que nos unen y no siempre son las mejores. Bueno, muchas gracias.